Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un jueves más. Estamos en este espacio varón y bueno, hoy nos toca seguir con la carta de Santiago que estamos estudiando y vamos a comenzar con el capítulo 2. El jueves pasado terminó Carlos con el capítulo 1 y comenzamos con el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 13, que dice así la palabra: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra otro, un pobre, con vestidos andrajosos, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en un buen lugar. Y le decís al pobre: estate tú allí, en pie, o siéntate aquí abajo de mi asiento. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Versículo 5: Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si cometés adulterio, pero matás, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hasta acá nomás vamos a tratar brevemente de compartir algunos pensamientos sobre este capítulo. Si realmente me gusta la carta de Santiago es porque ustedes saben que en la Biblia, ya lo hemos visto varias veces, está compuesta por 66 libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y encontramos libros proféticos, libros históricos, libros teológicos, y encontramos libros totalmente prácticos. Y Santiago es uno de ellos. Me gusta Santiago porque él va al hueso. Como se suele decir, si vos sos un verdadero cristiano en la vida, no la chamullés y tenés que demostrarlo realmente. Vos fijate que vimos poquito, vimos solamente 27 versículos de esta carta, y ya en estos 27 versículos nos habló de cómo tenemos que actuar siendo cristianos ante las pruebas, cómo tenemos que actuar ante las tentaciones, cómo tenemos que actuar, se me estaba cayendo el celular, cómo tenemos que actuar ante el enojo, con la ira, que todos padecemos de estas cosas. Por eso digo que es una carta totalmente práctica. Y vos fijate que en el versículo 22 del capítulo 1, él está diciendo: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Te está diciendo, si sos cristiano, realmente viví como cristiano. Y después en el versículo 26 y 27 del 1, que Carlos también nos explicó el jueves pasado, nos está llamando a no ser religiosos. La religión no salva. La religión no cambia. Nosotros tenemos que tener una relación con Dios. Nuestra vida tiene que estar
dirigida por Dios y tenemos que ser coherentes con lo que profesamos ser. No podemos hacer o no debe haber en nuestra vida algunas cosas si decimos ser cristianos. No es coherente. Y en este capítulo 2 va a tocar un tema, Santiago, que es evidente que le preocupaba y le preocuparía porque estaría pasando en la iglesia. Porque ya en el capítulo 1, no sé si te acordás, del versículo 9 al 11, él introduce el tema de los pobres y los ricos dentro de una iglesia. Habíamos dicho que en la congregación de ese momento, en ese contexto donde Santiago estaba escribiendo, del cual era uno de los ancianos responsables, él estaba hablándole a los pobres que no se sientan menos por los ricos, y les estaba hablando a los ricos a no tener en poco a los pobres, y estaba explicando que en definitiva todo lo que nosotros tenemos acá en el mundo se queda acá, y sin ir más lejos, todos ustedes lo están viendo. No podemos prender la radio, no podemos ver la televisión porque lo único que habla es de Maradona. Y ahora el tema viene con todo lo que Maradona pudo haber tenido, todo lo que pudo haber recogido con el fruto de la magia que tenía jugando al fútbol. Pero se llevó algo, no se llevó nada. Y mi querido, para vos y para mí nos va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, Santiago lo que quiere es que nos demos cuenta que lo que vale es tener una relación con Dios y que la palabra realmente nos cambie, nos transforme, nos vaya sacando las cosas que tenemos por naturaleza. Todos tenemos cosas que cambiar porque somos pecadores perdonados por el Señor, rescatados de la condenación, pero seguimos siendo pecadores. Y el Señor hace una obra en nosotros. Por eso dice en Filipenses que aquel que comenzó una buena obra va a ser fiel en terminarla, en perfeccionarla. ¿Y sabes cuándo va a estar perfeccionada la obra de la salvación tuya y mía? Cuando estemos en la presencia de nuestro Dios. Qué bendición, hermano. Qué bendición. Si pensáramos un poquito todos los días, que cada día que nos levantamos falta menos para ver a nuestro Señor, seguramente nuestra vida cambiaría. Pero vamos al pasaje. Y vos fíjate que empieza el capítulo 1, estoy leyendo la Biblia, donde dice que nuestra fe en nuestro glorioso Señor, que está en la gloria, y es esa gloria que te espera a vos y que me espera a mí, no hizo acepción de personas y quiere que tampoco nosotros hagamos acepción de personas. Y comienza el versículo 2 con una palabrita. Léela, la primera palabra. Exacto. Dice porque. Con esa palabra porque, él va a poner una ilustración. Una ilustración de algo que seguramente Santiago estaba viendo en la iglesia. Porque estaba pasando en la iglesia. Y nos va a empezar a introducir un tema que tiene que ver con la parcialidad, con la acepción de personas, con la discriminación. Lo podríamos llamar de varias personas, de varias maneras. Y nos habla de este ejemplo. Y nos dice que ponele que en una iglesia habla de un hombre con anillo de oro. Él dice eso porque en realidad estuve investigando y estudiando un poquito. No es que tenía un anillo de oro. No. Los ricos tenían las manos llenas de anillos de oro. ¿Por qué? Porque la riqueza en ese momento era bien vista y era mal vista la pobreza. Muchos judíos le atribuían la riqueza que una persona podía tener a su relación con Dios. Si vos eras rico, eras un hombre respetable y eras un hombre que guardabas la ley, que guardabas los principios y que tenías una íntima relación con Dios. Y si eras un hombre pobre, por algo será. Entonces, como si bien eran personas que se habían convertido, pero traían en su vida
impregnadas esas cosas de la cultura que fueron creciendo con las personas. Ojo, nosotros también tenemos cosas que se nos van pegando con nuestra cultura. Y dice que entra una persona muy rica, con vestidos, si tradujéramos del idioma original a nosotros, con vestidos brillosos. ¿Vieron cuando a veces estamos viendo la televisión y aparecen artistas, mujeres, con esos trajes todos brillantes? Bueno, está dando una idea más o menos así, que entra una persona así, que a lo lejos ya se nota que es una persona importante, una persona de muchos recursos. Entonces, la persona que está dirigiendo, en este caso sería Andrés, el ujier de la iglesia, lo agarra enseguida y lo lleva al mejor lugar de la iglesia, que le pegue el aire acondicionado de arriba, que se siente cómodo, que no haya nadie al lado para que no se sienta apretado. Pero justo se termina de sentar esta persona y entra un pobre, una persona con vestidos ya gastados, quizás no sucios, pero ya gastados de tanto uso, porque era lo único que tenía. Y a esta persona le dice, mira, vos quedate allá atrás parado, no sea cosa que nadie se sienta incómodo, y si no, estás muy cansado, bueno, vení, este es mi asiento, sentate acá en el piso, quédate ahí abajo, podés participar de la reunión, pero quédate ahí abajo. Y ahí les está diciendo, en el versículo 4, luego que da esta explicación, ¿no hacéis distinciones vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Dice esto por lo que te expliqué, por lo que ellos creían, que la riqueza era sinónimo de favor de Dios y la pobreza era señal de castigo. Y tiene que exhortarlos, pero vos fíjate cómo era Santiago, con el cariño, porque no habla como a veces vemos con el dedito que nos acusan. Les dice con cariño, hermanos míos, amados, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe y herederos del reino? Y esto me hacía acordar ahí a la parábola que está en Lucas 16, no sé si recuerdan, del rico y Lázaro. Una parábola que Jesús, justamente hablando de este tema, había contado, donde él dice que había un rico que daba banquetes todos los días y tenía mucho dinero. Y en la casa de él, en la puerta, había un mendigo llamado Lázaro, que no tenía, pobre hombre, donde caerse muerto. Y dice que comía las migajas que le tiraban. A veces, con tristeza, vemos hoy gente revolviendo la basura para comer. Bueno, es la imagen de Lázaro en la puerta de este hombre rico. Y este hombre muere. Muere el rico y va al tormento eterno. Y muere el pobre y va al seno de Abraham. Y está haciendo seguramente Santiago, recordando la enseñanza que escuchó del Señor Jesús, y le está volcando en este pasaje, y está diciendo que Dios nos prometió la herencia a los pobres, pero a los pobres de espíritu, aquellos que se sienten carentes y necesitados de un Dios, de un Salvador. Y sigue diciéndoles, les explico un poquito de esto ya hemos hablado, en el versículo 6 y en el versículo 7, diciendo que ustedes que están ahora haciendo acepción de personas y mostrando favoritismo con estos ricos, se olvidan que esos ricos son los que los llevan a tribunales. Y esto alguna vez lo hablamos, no sé si recuerdan, cuando una persona, es muy gráfico en las enseñanzas del Señor Jesús, en la parábola de los dos deudores. Aquel deudor que debía mucha plata y el otro deudor que debía muy poquito, una décima parte de lo que debía el primero. Y cuando el rey decide hacer cuentas y empieza a llamar a unos y a otros, le perdona una deuda gigantesca al que le debía mucho, y cuando sale se encuentra
con un consiervo como él, que le estaba debiendo unas pocas monedas, y como no se la podía pagar, le mandó a los alguaciles a que agarren a la familia y la lleven de esclavos y vendan todo lo que tenían. La ley en ese momento avalaba eso, y si vos tenías una deuda con una persona y no la podías pagar, esa persona, para saldar la deuda que vos tenías con él, podía vender tus bienes, incluso podía tomar a tus hijos y a tu esposa y tenerlos trabajando por esclavos. Y a eso es a lo que se está refiriendo Santiago en estos versículos. Pero llegamos al versículo 8 y dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura. Se está refiriendo a lo que dijo el Señor: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No tenemos que hacer acepción de personas. Y luego sigue hablando de la ley y sigue poniendo el ejemplo. Si uno, por ejemplo, la ley decía: no matarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Recuerdan? Los 10 mandamientos. Y si en un punto uno fallaba en la ley, ya era transgresor de toda la ley. Y la ley nos condenaba. Pero Dios, en misericordia, nos perdona a cada uno de nosotros y quiere que nosotros seamos misericordiosos con los demás. Ahora, yo te voy a ser sincero. Yo cada vez que leo la palabra, trato de sacar algún ejemplo práctico para mi vida. Porque muchas veces, como esta, vos lees la palabra y te encontrás con cosas que pasaron en el momento que Santiago está escrito. Pero la palabra dice que, hay un versículo que dice que toda la Biblia es útil para enseñar, para instruir en justicia y para redarguir. ¿Qué quiere decir? Para mostrarnos en qué estamos fallando. Y quizás en nuestra iglesia no pasa esto de que entre una persona muy rica y hacemos acepción de personas entre ricos y pobres. Pero quizás sí puede haber otro tipo de acepciones. Quizás podemos tener favoritismos entre unos y otros. No hablo de amistad. Yo soy una de las personas que cree firmemente que debemos tener amistades dentro de la iglesia, que debemos tener amistades sanas, amistades basadas en nuestro Señor Jesús, en la palabra, amistades en las cuales podamos hablar y desahogarnos, amistades con las cuales podamos decirle: mirá, ¿sabes qué? Necesito que ores, porque tengo tal problema, porque tengo tal pecado que no puedo superar. Y necesito que ores conmigo, que ores por mí. Necesito un consejo de la palabra. Por eso que estoy de acuerdo a las amistades, no a las diferencias. Y la verdad que no se me ocurrieron muchos ejemplos para darte de cómo podemos hacer acepción de personas. Quizás en el último tiempo, con el ministerio que tenemos del NEA, están viniendo muchas personas, muchos hermanos, muchos chicos, muchas personas que han manifestado creer en nuestro Señor Jesús, los cuales son hermanos nuestros, que vienen con fuertes adicciones. Y esto me hizo pensar. Yo tuve en la empresa trabajando un chico, Leandro, el cual tenía un problema serio de adicción. Y él había aceptado a Cristo, pero lamentablemente su problema pudo más que su fe y él se terminó apartando. Pero me acuerdo que cuando hablábamos con él, él me decía: lo que pasa es que ustedes son careta, ustedes no vivieron lo que yo viví, ustedes no entienden. Y quizás pueda haber ese tipo de pensamientos dentro de nuestro grupo. Y sí, es cierto,
por la gracia de Dios, yo que te estoy hablando, y muchos de los hermanos que tomamos la palabra, no hemos pasado por adicciones, no hemos tenido que luchar contra una adicción que poco a poco me va destruyendo. Pero eso no quiere decir que no hayamos tenido tentaciones. Eso no quiere decir que no hayamos tenido luchas y que en algún momento tuvimos que tomar la decisión de, como decía Santiago, de ser hacedores de la palabra y de pensar, si yo digo que soy cristiano, tengo que vivir como un cristiano. Si no, me estoy engañando a mí mismo y ahí sí soy un careta. Porque me pongo la careta de cristiano cuando voy a la iglesia y cuando salgo de la iglesia hago cualquiera. Esto sería muy amplio. La palabra es amplia y después va a seguir el capítulo 2 hablando de la fe, que no sé quién lo va a tocar. Pero, como te decía al principio, Santiago va al hueso y él te dice, no seas un cristiano de nombre, tenés que ser un cristiano verdadero. Por eso el versículo 12 dice, así hablad y así haced. Si vos sos cristiano, realmente tenés que pensar primero que Cristo está en tu vida. El Espíritu Santo lo vimos cuando todavía estábamos en la iglesia estudiando el libro de Juan, San Juan. El Espíritu Santo es una de las 3 personas de la Trinidad. Y el Espíritu Santo vive dentro tuyo y dentro mío. Y por eso te decía al principio que debemos vivir, que debemos comportarnos y que debemos pensar cada vez que tomamos decisiones que el Espíritu Santo está dentro nuestro y cada decisión y cada cosa que nosotros hagamos lo hacemos partícipe al Espíritu Santo. Por eso el apóstol dijo, sed hacedores de la palabra, viví la palabra, actúa la palabra, que se haga carne en tu vida. Dios quiera que puedas pensar en este capítulo, que puedas pensar que, como había dicho Santiago en el capítulo 1, las cosas materiales se quedan acá y que nuestra vida, como dijo ahí en el versículo 11 del capítulo 1, es como las flores que nacen en el campo, que nacen a la mañana y sobre todo en esta época, en el verano, les pega el sol fuerte y a la tarde ya se secó, ya marchito, y al otro día ya no está más. Así es nuestra vida. A veces pensamos que es mucho. Y mira, yo ya tengo 56 años. Y miro para atrás. Y me doy cuenta que la vida pasó tan rápida. Tan rápida. Voy a visitarlo todos los días a mi papá, José, que muchos de ustedes conocen. 88 años. Y recuerdo cuando era chiquito y mi papá era joven. Más joven que yo y lo veía jugar a la pelota. Y hoy apenas camina. La vida pasa muy rápido en este mundo. Pero nos espera una eternidad junto a nuestro Rey, a nuestro Salvador, el Señor Jesús. Dios te bendiga, que puedas pensar, que puedas meditar, como decía un enseñador, que puedas masticar la palabra. ¿Viste cuando comes un pedazo de carne y lo mordés y van saliendo los jugos y lo vas saboreando? Que puedas leer una y otra vez el capítulo y que el Señor te siga hablando. Dios te bendiga mucho. Buenas noches.